Leyendo ayer sobre los tipos de práctica que hay, me di cuenta que he estado practicando de tres formas diferentes, los cuales son la práctica típica, la práctica con propósito, que ya he hablado en otro video, y la práctica deliberada. Solo que yo la verdad es que las conocía de otra forma, que chance también son más familiares para ti. Lo que son como estudiar la universidad, ver cursos en línea o en vivo, tomar tutoriales a tu ritmo, leer libros a tu ritmo también, experimentar por tu cuenta. Como que todas estas formas se pueden medio clasificar dependiendo de cómo las tomes o de cómo absorbas ese conocimiento. Y pues bueno, para explicarles un poquito, voy a usar primero una definición como muy rápida de cada tipo de práctica y luego tal vez les voy a contar un poquito mi historia de cómo he estado usando varias, por si a lo mejor algo resuena contigo también y decidas ya de forma más consciente qué tipo de práctica quieres usar. Pues bueno, primero la práctica típica es la que la mayoría de la gente hacemos, por lo menos en algún punto de nuestras vidas, para algo. Que es básicamente haces lo que ya medio sabes hacer y crees que con el tiempo te mantienes activo y con el tiempo pues vas mejorando o crees que vas mejorando, ¿no? Haciendo lo mismo que ya sabes hacer. La práctica con propósito es la práctica donde ya tienes como una meta, ya tienes una intención, un problema específico que quieres resolver, que puede ser desde algo muy básico hasta algo pues ya más complejo, ¿no? Y la práctica deliberada es una práctica que está diseñada específicamente para ti, para lograr algo en específico. Entonces ya básicamente tienes como ejercicios que son específicos para atacar ciertas cosas que tienes que ir, te ponen de forma incómoda para poder subir, genera un feedback natural y esta constante barrera que tienes que romper. Entonces pues estas son tres tipos de práctica diferentes que no entrenan lo mismo y pues cada una va a tener sus cosas, ¿no? Y tratando de resumir mi tema de educativo en pocos minutos, yo básicamente empecé con una mentoría 1-a-1 cuando ya decidí que me quería dedicar un poquito a dibujar. De hecho, esta mentoría yo creo que fue la motivación principal para la cual yo quisiera decidir irme sobre este camino de crear cosas dibujando. Y esto pasó justamente antes de entrar a la universidad, unos meses antes, no sé si unos 3 meses o algo así. Y estuvo muy padre porque justamente esta persona se dedicó a analizar en qué nivel estaba yo de dibujo y qué cosas me faltaban y de qué forma podría yo empezar a crecer. Esta persona, al ser tan experimentada, o sea, ya trabajaba para hacer cómics en Marvel y pues ya había intentado muchas cosas para su propia carrera, pues justamente yo creo que empezó a ver como de que bueno, si esta persona empieza por aquí, pues puede que tenga como un crecimiento más pues más eficiente, ¿no? Después de eso entré justamente a la universidad, donde fue como una cosa un poquito contraria, fue todo muy disperso. Yo estudié animación y arte digital, la primera generación, y justamente al ser una carrera tan inmadura en ese momento, pues te estaban dando muchísimos temas y de formas que realmente no resolvían ya una necesidad laboral en ese momento. Entonces realmente ahí lo que fue más bien como una práctica típica, o si acaso con propósito, donde más que nada te da panorama, como de hay todas estas ramas que existen dentro de la industria y pues más o menos como que vas aprendiendo lo necesario para empezar y ya. De ahí por eso mismo, que sentía que estaba muy disperso, como que decidí seguir tanto con las mentorías como libros, porque estas mentorías, cabe recalcar que no era que yo estuviera ahí diario, sino tenía que juntar cierto número de dibujos para que me dieran feedback así. Entonces en estas mentorías de repente era de que aprovechar al tiempo al máximo con esta persona que me estaba dando el feedback, y de repente me decía cosas que pues en ese momento chance no alcanzaba yo como a asimilar, o realmente hasta que no estuviera haciéndolo no iba a saber muy bien. Entonces pues decidí también complementarlo con libros de anatomía, de cómo dibujar en estructuras, que pues después les puedo dar como esas recomendaciones. Son libros que todavía sigo teniendo ahí, pero bueno, seguí con esa práctica. Entonces estaba practicando con propósito típico,
y deliberado como al mismo tiempo. Después de que salí de la universidad, empecé ya a trabajar como un storyboard artist en un estudio de producción. Y ahí otra vez volvió esta práctica deliberada cuando justamente tuve un mentor, aunque fuera por muy poco tiempo, donde, bueno, a lo mejor fue como entre propósito y deliberada, ¿no? Porque no era como que él analizara mi nivel de ahorita, bueno, el que tenía en ese momento, sino que más bien se tenía que lograr un proyecto ya que se tiene que entregar, que ya tiene que servir, que ya tiene que resolver una necesidad. Entonces el feedback era muy orientado a resolver ese problema. Entonces como que pues estuvo padre, ¿no? Sin querer alargar como todo esto mucho, pues como que mi carrera me empezó a desviar un poquito del cómic y de la ilustración y diseño de personajes para irse un poquito más a la industria de VFX, películas, donde empecé a ver más 3D, donde empecé a hacer otra vez un panorama, un rango más de cómo se pueden solucionar cosas, de cómo se pueden contar historias. Entonces, como no quería dejar de lado lo otro porque me gustaba mucho, pues realmente me puse a experimentar de, oye, si mezclo estas cosas que estaba aprendiendo de estas otras disciplinas en esto, si empiezo a hacer tal, si empiezo a experimentar, pues qué es lo que puedo lograr, ¿no? Volvemos otra vez a la práctica con propósito o típica, porque realmente no estoy pusheando por mejorar. Después tuve la fortuna de entrar en el Academy de MPC, que es un estudio muy grande de efectos visuales. En el Academy, que es realmente como un curso que tomas, un curso intensivo que tomas justo antes de incorporarte ya a la empresa como tal, ya a resolver cosas en películas. Donde aquí otra vez volvemos a esta mentoría, donde pues éramos pocos, no me acuerdo cuántos, como 10. Y pues un maestro que justamente ya se dedica no solo a la industria, sino de que se dedica a enseñar. Entonces se nota cuando alguien justamente ya puede ver estos patrones en la gente, donde le da el feedback que necesita para todos llegar a una meta. Entonces ahí otra vez volvemos un poco a la práctica deliberada, donde pues a lo mejor alguien venía con un background más de ilustración de fondos, a lo mejor alguien venía más como yo, que era más generalista. Sin embargo, pues esta persona se dedica como a darle ejercicios y sobre todo retroalimentación a cada uno específica para llegar todos a un nivel justamente aceptable para ya podernos dedicar a hacer fondos y environments para películas. Pero bueno, una vez más, mi ser dijo como de, me estoy alejando de la ilustración, ¿no? Y es algo que me encantaba, sobre todo cuando empecé a jugar un juego que se llama League of Legends. Me encantó el arte de ahí y dije como de, pues quiero hacerlo, aunque sea de fondo, aunque sea de experimentar. Y dije, pues ya conozco todas estas herramientas de VFX, de composición, de storyboard, narrativa, pues quiero llevarlo allá, ¿no? Entonces voy a hacer un fan art de League of Legends, lo intento. Y pues ahí entendí que me faltaba mucho de estilo, que cosas que no entendía, cosas que pues sí, que realmente por más que trataba yo por mi propio conocimiento y mi propia adaptación, pues no lo podía lograr. Entonces regresamos otra vez a comprar a lo mejor tutoriales, ver cursos, ver timelapses en YouTube de cómo la gente ilustra estos splash arts. Y en ese momento descubrí como de, pues, ¿sabes qué? La verdad es que esto no es para un hobby. La verdad es que esto sí es algo que me interesa y sí es algo en lo cual me quiero dedicar. Y pues ahí es en donde estoy en este punto de mi vida, como tratando de hacer estas ilustraciones y tratando de entrar. Bueno, ya entré a la industria de los juegos, de los videojuegos, pero no he logrado como a este nivel que me gustaría de trabajar haciendo ese tipo de ilustraciones. Que ya no sé si quiero que sea videojuegos o no, lo que quiero hacer es ilustraciones. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto y por qué tiene sentido como contar esto? Que al menos en mi experiencia, y como dice el libro, la práctica deliberada es la que definitivamente te va a hacer crecer más y más rápido. Las mentorías que he tenido uno a uno, sí, o sea, en cuestión de meses puedes destacar. O sea, cuando yo entré a la universidad, solo llevaba unos mesecitos más que los demás. Y
pues eso fue como suficiente para sí destacar. No diría que hay que si era el mejor o no, no, pero sí digamos que destacas. Pero también tiene como, al menos a mi parecer, también tiene como sus contras el hacer pura práctica deliberada, porque así como te causa que crezcas pues muy rápido, también de cierta forma te aísla de muchas cosas. De creativamente también, o sea, de todo. Es algo que pues te aísla de ver cosas que también pueden enriquecer tu voz como creador. Entonces, pues es como, creo que cada uno tenemos nuestro camino. Creo que o sea, si tu meta es ser el mejor en algo y lo tienes muy claro desde un inicio, pues con la práctica deliberada, buscar algún mentor, buscar alguna forma de lograrlo, pues creo que si estás dispuesto como a dejar muchas cosas a un lado y eso es lo que te motiva, que está bien, pues creo que está muy, muy padre, pero no forzosamente, o sea, si eso no lo tienes claro, la práctica deliberada no forzosamente es la mejor opción. En mi caso, creo que sí, la voz que tengo ahorita se forjó justamente porque di brincos entre un tipo de práctica y otro tipo de práctica y ser abierto a buscar otras cosas. O sea, ahorita todo el tema de cinematografía, todo el tema de composición en las ilustraciones, creo que lo visualizo y lo trato de plasmar gracias a todas las otras cosas que he aprendido en las otras ramas. Posiblemente si me hubiera dedicado a la práctica deliberada desde un inicio, a lo mejor ni siquiera querría hacer ilustraciones, a lo mejor querría hacer todavía cómics, que era lo primero que quería hacer de dibujo, o ni siquiera nada que tenga que ver con arte, porque el tiro con arco fue la primera práctica deliberada que tuve y decidí justamente switchar a estudiar una carrera y hacer las cosas visuales en lugar de dedicarme al deporte. Entonces, no sé en qué punto estés, pero si tomas de forma más consciente como de ahorita puedo alinear los factores para crecer en algo que sí me interesa muy cañón, pues a lo mejor la mejor forma es de buscar una mentoría, que en lugar de buscar un tutorial o algo que puedes hacer a tu ritmo. A lo mejor si lo que quieres es más disfrutar o quieres que sea más un hobby, pues a lo mejor sí es buscar esta experimentación y estos tutoriales que puedes ver cuando quieras y tomar lo que quieras. Y ya, pero bueno, hasta aquí el video de cómo practicar mejor y nos vemos en el siguiente.